Bien, hermanos, antes de comenzar, hay de una nota que pone Luis Felipe, que para que sepan que las dos primeras clases ya están en YouTube, en el canal de YouTube, y vamos a seguir poco a poco subiendo las clases siguientes para que así los hermanos, ustedes como hermanos, puedan repasar algunas cosas, conceptos, y si por alguna razón alguien no puede tomarla, lo pueda hacer. También nuestro objetivo es las clases anteriores que hemos dado de enseñanzas claves para la iglesia local, donde vimos el tema de libertad cristiana, divorcio y nuevo matrimonio, la doctrina de la constitución del hombre, etcétera, también puedan ser subidas a nuestro canal de YouTube. El propósito nuestro ahora, hermano, es retomar dentro del tema de Cristo en el Antiguo Testamento, lo que es la historia de la redención, siguiendo el patrón que vemos en los libros del Antiguo Testamento. Nosotros veíamos, puede comenzar Robin con el primer slide. En la primera lección nosotros citábamos a Jason DeRouchie, un erudito, donde él definía la historia de la redención como el desarrollo progresivo de la narrativa del plan del reino de Dios. Hermano, presten atención a la definición. Es el desarrollo progresivo de la narrativa del plan del reino de Dios. ¿Y cómo se ve ese desarrollo progresivo en esa narrativa del plan de Dios? A través de pactos, eventos, personas e instituciones que hayan su clímax en la persona y obra de Cristo. En la clase anterior apenas pudimos ver dentro de esa historia el libro de Génesis, porque es un libro que en ese sentido es clave y crítico en lo que tiene que ver con este tema de la historia de la redención. El plan nuestro es poder seguir ahora retomando, seguir con los demás libros del Antiguo Testamento. ¿Puede seguir al siguiente slide, por favor? Sigue. Nosotros también veíamos en esa definición cómo de Roche habla de que la historia de la redención se mueve desde la creación a la caída, desde la creación a la caída, de la caída a la redención y de la redención a la consumación, que es todo lo que enmarca la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Puede seguir? Ok, aquí ya comenzamos ya propiamente el clase donde la dejamos hoy. Nosotros vimos en el libro de Génesis cómo se desarrolla esa historia de la redención a través principalmente de tipologías y a través de la simiente. O sea, hay dos ideas que son paralelas, que hermanos, que bueno que no nos confundamos. Una cosa es la simiente, que es, en la simiente nosotros vemos cómo esa promesa se le hizo a Adán y a Eva, cuando se le dijo que de la simiente de la mujer tendrían que aplastaría la simiente de la serpiente, y cómo se desarrolla esa línea de la simiente que llega en donde le dejamos en Génesis, llega hasta los hijos de Jacob, y de ahí viene, como vamos a ver en Éxodo, el pueblo, el nacimiento del pueblo de Israel. Entonces, pero también veamos lo que son tipologías, es decir, personajes que se conectan con la persona de Cristo. En ese sentido, hermanos, el hecho de que una personaje se conecte con la persona de Cristo no tiene nada que ver con lo de la simiente. O sea, no necesariamente es alguien que es de la simiente de Cristo. Y eso es bueno que tengamos eso pendiente. Por ejemplo, hay un personaje que se menciona en Génesis que me parece que no lo llegamos a mencionar, que aparece en la época de Abraham, que es el personaje de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Melquisedec se dice que era un sacerdote especial y que era rey de la ciudad de Salem, que vendría siendo después más adelante la ciudad de Jerusalén. Entonces, después el autor de los Hebreos después usa el personaje de Melquisedec para conectar a Cristo y decir, mira las similitudes que hay entre Cristo y Melquisedec. De hecho, Cristo es sumo sacerdote según esa orden de Melquisedec. Pero Cristo no era descendiente físico de Melquisedec. Cristo era descendiente de Abraham. Entonces, una cosa es lo de la simiente y otra cosa es el hecho de que hayan personajes que son tipo de Cristo. Ahora, puede haber alguien que sea un tipo de Cristo que sea parte de la simiente. Por ejemplo, nosotros veíamos que Isaac es un tipo de Cristo, Isaac, pero también es de la simiente, ¿verdad? Cristo de la simiente de Isaac, igual que Jacob. O sea que son dos ideas, hermanos, que es bueno que la tengamos presente. Cuando vamos entonces al libro de Éxodo, el libro de Éxodo se inicia presentando a Israel como un pueblo que está como esclavo en Egipto
y vemos que Dios levanta a Moisés como elegido para su liberación. Y ahí podemos ver en batalla cómo a partir de este momento se puede constatar que Israel es identificado como el pueblo, de modo que el enfoque de la simiente se aplica de forma corporativa a dicho pueblo. Israel representa un cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Israel como nación era la simiente de Abraham. Y vemos, por eso que vemos que en diferentes partes del Antiguo Testamento, ¿cómo se le llama a Israel? Se le llama hijo, siervo, rebaño, a pesar de ser pueblo, a pesar de ser, perdón, un pueblo. Entonces, eso es importante, hermano, que dentro del tema de la simiente, hay una simiente que es individual, que es de donde iba a venir exactamente el Mesías, pero que en el momento en que Israel es creado como pueblo, se le llama simiente, una simiente en este momento corporativa. Y es importante en ese sentido ver que aún esa simiente corporativa, como quiera que sea, apunta hacia la simiente individual, es decir, hacia personas que luego terminarían hallando el clímax en la persona de Cristo. O sea que cuando se piensa en el Antiguo Testamento en simiente, se puede pensar en una persona, pero se puede pensar en un pueblo, que en este caso es el pueblo de Israel. El intento de atacar a Israel es visto en la Biblia como sinónimo de atacar, en ese sentido, la simiente de la mujer por parte de la simiente de la serpiente. Esa simiente de la serpiente, nosotros vemos que es representada en las distintas naciones enemigas con los gobernantes que querían destruir a Israel, de acuerdo a la época en que aparecen y actúan. Pon el siguiente slide, Robin, un momento para ver algo. Bueno, no, quédate, perdón, en el slide anterior. Entonces, hermano, es importante eso. Cualquier intento de atacar a Israel era sinónimo de atacar la simiente de la mujer. Y esos que atacaban a la simiente de la mujer, a Israel, perdón, se pueden ser vistos como simiente de la serpiente. Y ahí tenemos a Faraón cuando quería destruir a los hijos que nacían al principio de Éxodo, cuando el mismo Faraón, el otro Faraón más adelante quiso destruir a Israel cuando los persiguió. También vemos cómo Balac, junto con los moabitas, los filisteos, todos esos pueblos enemigos, en ese sentido, eran simientes de la serpiente que querían destruir a la simiente corporativa de la mujer, que era el pueblo de Israel. Y hermano, es interesante que independientemente de la situación moral del pueblo de Israel, los enemigos de Israel eran enemigos de Dios, a pesar de que los israelitas la mayoría eran inconversos, como sabemos, y la mayoría de Dios los juzgó. Ser enemigo de Israel era lo mismo que ser enemigo de Dios. Y por eso vemos a Dios protegiendo aún a su pueblo cuando algunos enemigos querían en ese sentido hacer un mal que no fuera parte del plan de Dios, como sucedió con las profecías de Balaam. Puedes seguir al siguiente slide, ahora sí. Israel en ese contexto recibe un sinnúmero de leyes que regularían la vida de la nación, además del sistema sacerdotal como representación de la necesidad de intermediarios entre Dios y el pueblo y de sacrificios de animales para expiación del pecado. Y hermanos, y vemos en este sentido ya esas conexiones claras con el Nuevo Testamento. Como dice un autor, fue en términos de estos sacrificios que Jesús mismo y la iglesia primitiva entendieron su muerte expiatoria. Por eso cuando vemos todo ese sistema sacerdotal que se ve en Éxodo, en Levítico, en Número, todo ese sistema de sacrificio, debemos de podemos conectarlo con Cristo. ¿Por qué? Porque fue en términos de su sacrificio que Cristo mismo, que Jesús mismo y la iglesia entendieron lo que iba a ser la muerte expiatoria de Cristo. Puedes seguir al siguiente slide. Aparte de Israel como pueblo, se observa, hermanos, también el personaje de Moisés. O sea, vemos al pueblo de Israel que apunta, es como un tipo de Cristo, pero dentro de Israel vemos a Moisés, que también es un tipo de Jesucristo. Nosotros vemos a Moisés, a pesar de que Moisés no era individualmente de la simiente, de la línea de donde vendría Cristo, porque Moisés era de la ¿qué tribu era Moisés? Moisés era de la tribu de Leví. Y el Cristo vendría de la tribu de Judá. Pero hermanos, vemos muchos paralelos por los cuales podemos ver esa conexión entre Moisés y Jesucristo. Moisés ejerce funciones de mediador entre Dios y el pueblo, tanto para transmitir la revelación de Dios como para interceder a favor de dicho pueblo por causa de sus pecados.
Además, vemos a Moisés, y hay un texto que me encanta en ese contexto, cuando dice en Éxodo 32, versículo 9, pueden escucharlo, dice, cuando el tema del becerro de oro, dice, el Señor dijo además a Moisés, he visto este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una gran nación. Voy a ver la oferta que le ha seguido a Moisés. Pero Moisés suplica ante el Señor su Dios y dice, y dijo, oh Señor tu Dios, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y dice en el versículo 12, porque han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones los ha sacado para matarlo en los montes y para exterminarlo de la superficie de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. O sea, hermanos, ¿qué está haciendo Moisés ahí? Está haciendo un papel de intercesor, el papel de intercesor. O sea, que vemos esa función de Moisés hablándole a Dios de parte del pueblo. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo esto y de la piedad, Moisés no era un redentor, el redentor definitivo. Nosotros vemos como Dios mismo a ese Moisés, que es un gran hombre, fue un gran hombre de Dios. Sin embargo, Dios le impidió la entrada a la tierra prometida cuando, como castigo por golpear la roca que se le dijo, Dios le dijo que le hablara para que se le diera agua, y lo que hizo fue golpear la roca. De modo que el pueblo debía de mirar al futuro. ¿Para qué? Para esperar a otro profeta a quien Dios utilizaría como Moisés. Y eso lo podemos ver, el mismo se lo dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dice, un profeta como yo se levantará, dice Moisés. ¿Y qué dice Moisés con respecto a ese profeta? Nos manda a que miremos y prestemos atención a lo que va a decir ese profeta. Dice, un profeta, el versículo 15, un profeta de medio de Deuteronomio 18, un profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré el Señor, tu Dios, a él oirán. O sea, yo soy profeta, pero hay uno como yo que se va a levantar, pero a ese que realmente ustedes van a escuchar. Aunque vendría un periodo muy activo de profetas, sin embargo, esta palabra de Deuteronomio encuentra en su clima en la persona de Cristo. Y como dice ahí en la pantalla, el paralelo entre Moisés y entre Jesús y Moisés, expresado proféticamente, es sorprendente. El profeta Moisés, en su rol como líder del pueblo y vocero de Dios, fue instrumental en la fundación del primer reino, que es el reino de Israel. De la misma manera, Jesús también marca el inicio de un nuevo reino. El profeta Moisés fue mediador del pacto por el cual fue constituido el reino de Israel, cuyo verdadero rey era Dios. El profeta Jeremías marca el fin de esta época y señaló un nuevo pacto y un nuevo rey de ese reino. O sea, hermano, ¿qué hemos visto entonces hasta ahora? Ya hemos visto cómo aprender a ver a Cristo a través del Pentateuco. Cuando usted va a Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, usted puede ver a Cristo a través de los sacrificios. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de los sacerdotes, ¿por qué? Porque Cristo es sacerdote. A través de Israel como nación, porque Cristo es el verdadero Israel. Y a través de Moisés, ¿por qué? Porque vemos el paralelo entre Moisés y Jesucristo. O sea que usted puede ya enriquecer sus devocionales, sus estudios del Pentateuco, haciendo las conexiones con la persona de Cristo, sin que por eso usted va, sin alegorizar lo que es el mensaje y lo que son las cosas que se enseñan en cada uno de esos libros. Pero luego tenemos el libro de Josué, el libro de Josué. Podemos ir al siguiente slide. El libro de Josué, hermano, nosotros vemos cómo Josué fue elegido por Dios como sucesor de Moisés. ¿Para qué? Para introducir al pueblo a la tierra prometida. Y también le tocó a Josué librar las batallas del Señor contra las naciones que habitaban en la tierra de Canaán. De modo que Josué fue un instrumento, hermanos, para la aplicación del juicio de Dios por el pecado de aquellas naciones, las naciones que estaban en la tierra de Canaán, lo que era la tierra prometida. Hermanos, en ese sentido, nosotros cuando leemos el libro de Josué, debemos de ver el significado original de esas cosas. Eso sucedió históricamente, todo eso está ahí, hay aplicaciones que podemos sacar. Pero hermanos, en ese sentido, Josué es claramente, como dice ahí la pantalla, un tipo de Cristo. Quien dice la Biblia entró al reposo eterno. Es decir, Josué entró al reposo, a la tierra que Dios había jurado como reposo.
¿qué hizo Cristo? Entró al reposo eterno junto con nosotros, su pueblo, y completará su obra cuando entremos al reposo celestial, aquel día cuando haya un juicio sobre las naciones, al igual que Josué trajo juicio sobre las naciones que estaban en Canaán. Cuando Cristo traiga juicio, mis hermanos, también sobre las naciones que no conocen al Señor. Y hermanos, eso lo vemos en Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 4, que es un libro que tiene algunas expresiones que pueden sonar un poco extrañas, pero miren cómo dice Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice el autor de los Hebreos, luego de que habla, perdón, de que en los versículos anteriores, que el pueblo que salió de Egipto con Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, que dice que en el versículo 18 era entrar a la tierra prometida era lo mismo que entrar al reposo. Y dice versículo 18 del capítulo 3, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, dice el capítulo 4, versículo 1, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, es decir, ¿en cuál reposo? En el reposo de Cristo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos, es decir, a los israelitas que salieron de Egipto, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó porque no fue acompañada por la fe en los que la oyeron. Y ahora, hermanos, miren lo que dice el versículo 8. La sección habla de eso, pero miren lo que dice el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de eso. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Bueno, en palabras más sencillas, ¿qué es lo que está diciendo el autor de los Hebreos? Que Josué ciertamente entró al pueblo de Israel al reposo físico, que era la tierra de Canaán. Pero ese reposo físico es un símbolo, o sea, aunque pasó de verdad, pero es un símbolo que apuntaría a un reposo superior. ¿Y cuál es ese reposo superior? El reposo espiritual que vendría con Cristo. De modo que Josué es comparado con Cristo. Así como Josué entró a Israel al reposo, así Cristo ha entrado al verdadero reposo y nos ha entrado a nosotros a ese reposo. Y por eso dice el autor, si Josué le hubiera dado ese reposo, o sea, el verdadero reposo, Dios no había hablado de otro día después de ese, o sea, de otro día de reposo. ¿Y cuál es ese otro día de reposo? El día en que al venir a Cristo entramos a ese reposo espiritual. Y por eso dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado a su reposo, es decir, Cristo entró a la tierra, a la verdadera tierra prometida, al verdadero reposo, así como Josué entró de una manera física, Cristo de una manera espiritual, pero mucho más completa. Dice Cristo entonces al completar su obra, dice que él reposó de sus obras como Dios reposó de la suya. Es decir, la obra de expiación en la cruz del Calvario fue completada. Es como decir, yo acabé la obra. O sea, cuando habla de que Cristo reposó, no es que está sin hacer nada, es que es diciendo, ya completé mi obra. Entonces, ¿qué dice el autor? Bueno, si Cristo completó su obra y en esa obra era nosotros entramos en esa obra, entonces revísate para ver si tú realmente has entrado a ese reposo, al reposo que es Jesucristo. ¿Qué dice Cristo, hermano? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo que los haré descansar. O sea, es esa conexión entre Cristo y Josué. Josué les dio el descanso físico al entrar en el sentido de que salieron ya del desierto para entrar a la tierra prometida, pero Cristo es el verdadero reposo. De hecho, hermano, como ven ahí en la pantalla, el mismo nombre de Josué es un sinónimo del nombre de Jesús. Es un sinónimo del nombre de Jesús. Sin embargo, Josué estaba muy lejos de ser el Mesías, a pesar de ser un tipo de Mesías. Nosotros vemos que tuvo sus debilidades. Vemos la manera en cómo fue engañado por los gabaonitas en Josué capítulo 9. ¿Para qué, hermano? Para que entendamos que la promesa del verdadero Mesías seguía apuntando a un cumplimiento futuro. Entonces, hermanos,
Cuando ustedes lean el libro de Josué, entonces yo espero, hermano, que ustedes se nutran, aprendan ese libro, pero aprendan a conectarlo con Cristo. Ustedes leen el libro de Josué y también lo conectan con esto que dice el autor a los Hebreos, con esto que dice Cristo, y usted puede hacer entonces un estudio cristológico, ver el libro de Josué con una mente centrada en la persona de Cristo. Bueno, yo le dije que íbamos a ir sobre el Antiguo Testamento y la idea no es ver cada detalle, sino verlo de una manera general, a vuelo de pájaro. Tenemos ahora entonces el libro de jueces, el libro de los jueces. Está en el siguiente slide. Hermanos, los jueces vemos que aparecen en la historia de Israel luego de la muerte de Josué y hasta la llegada a la monarquía. Estos jueces fueron instrumentos escogidos por Dios para continuar las batallas contra las naciones extranjeras que representaban un peligro para Israel y para traer liberación cuando, en algunos casos, dichas naciones invadían el territorio que ya había sido conquistado por Israel. Ahora bien, hermanos, ninguno de esos jueces, sin embargo, representaban el ideal de aquel juez que debería traer la liberación definitiva a Israel. Y el autor del libro de Jueces lo deja bien claro, y pueden anotar Jueces capítulo 2, versículos 11 al 23, que habla de que los israelitas desobedecían. Venía un juicio de Dios a través de esas naciones. Entonces Dios levantaba un libertador, liberaba al pueblo, se hacía un juez de ese pueblo. Entonces ahí estaba, ese juez del pueblo se enderezaba, pero cuando moría el juez, volvió otra vez el pueblo y se apartaba. Entonces vemos un ciclo que duró muchísimos años en esa época. Además, esas liberaciones que hacían los jueces muchas veces eran liberaciones parciales, o sea, no era en todo el territorio, y era dirigido por hombres que en muchos casos, hermanos, tenían grandes defectos morales. Ahí está Sansón, en un caso, también Gedeón, y otros jueces más, hermanos, que uno dice, wow, pero cuántas defectos morales que tenían, de cuánta deficiencia, cuántas limitaciones. Además, hermanos, dichos jueces no, aunque traían liberación, no traían todo el orden que la nación de Israel necesitaba en ese momento. Por eso, en el libro de Josué se ve que hacía falta que viniera un rey que unificara y organizara mejor a Israel y que pudiera traer la liberación definitiva a los enemigos del pueblo de, Israel, de Dios. Dice en el mismo libro de Jueces, podemos leer en el libro de Jueces, capítulo 17, vemos que dice en el versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Y vemos como lo dice de nuevo en Jueces capítulo 21, versículo 25. O sea que hacía falta un libertador, pero que tuviera todas las, que tuviera mayor poder, mayor piedad, tuviera la capacidad de organizar mejor a Israel y que pudiera traer liberación definitiva sobre los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, hermano, por eso dice en la pantalla ahí, aunque estos jueces estaban muy lejos de lo que realmente necesitaba Israel como líderes, estos jueces son tipos de Jesucristo, prefiguraban a Jesucristo, el juez justo. Pero claro, hermano, cuando hablamos de tipos, recuerden, no estamos diciendo que hay una comparación exacta. No, estamos diciendo que ellos fungieron como jueces libertadores y que era, iba apuntando a quién, a Cristo, que era el verdadero libertador, pero estaba muy lejos, hermanos, de ser como Cristo. Y como dice el autor Timothy Keller, el libro de los jueces dice, es un recordatorio de que necesitamos algo mejor que un juez humano, algo más permanente que un líder que muere, algo que pueda liberar el alma así como el cuerpo. Y dice, no vamos a encontrar semejante Salvador en el libro de los jueces. Porque al final el libro de los jueces apunta a que necesitamos al verdadero de los jueces, al verdadero libertador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que cuando vemos el libro de los jueces, entonces, hermanos, podemos aprender de ese libro, mucho que aprender de ese libro, pero que yo quiero enseñar, hermanos, a que aprendan a conectar el libro de los jueces con la persona de Cristo. Ahora vamos, hermanos, al libro de Ruth, al libro de Ruth. Hermanos, están tomando notas. Si hay alguna pregunta, ténganla por ahí presente para que nos sigan. Este libro de Ruth está entre el libro de Jueces y el libro de Primero de Samuel.
y es una historia que ocurre dentro del periodo de los jueces. Lo vemos en Ruth capítulo 1, versículo 1. En dicho libro, hermanos, se destaca como, y no voy a entrar en detalles, se habla de, pero yendo a la parte principal de la historia, se destaca como un hombre que se llamaba Booz, que era de la tribu de Judá. Él se casa eventualmente con la viuda llamada Ruth, y al casarse con ella sirvió de redentor de ella y de Noemí, su suegra. En el contexto vemos como Noemí está casada con un hombre llamado Elimelech, y sus dos hijos, que se llamaban Malón y Kelión, estaban casados con uno con una mujer llamada Orfa y luego otra llamada Ruth. Cuando mueren tanto el esposo como los hijos de esta mujer, ella le dice a sus nueras que regresen a sus tierras, pero Ruth decide quedarse con ella, y es ahí donde vemos que ellos, después de haber salido de su tierra, que era precisamente la tierra de Belén, ellos vemos cómo regresan precisamente a esa tierra, Noemí junto con Ruth. Y vemos, hermano, en ese contexto lo que era que ellos no tenían a alguien que los rescatara y que rescatara el nombre de su esposo. No nos vamos a meter ahora, hermano, en todos los detalles de por qué esto era importante en ese contexto, pero ¿cuál es el punto, hermanos? Como dice en el libro, y eso ustedes lo pueden ver. Hermanos, Booz, que era pariente, conoce a Ruth. Ustedes conocen la historia que Ruth comienza a trabajar en el terreno que era de Booz, y después se queda a dormir a través de un plan que hace Noemí, ella se queda a dormir en la noche, y en medio de todo eso se da una situación en la que Booz ya la conoce más de cerca, y Booz decide en ese sentido ser un redentor para Ruth. Es decir, decide casarse con ella, con la viuda Ruth. Y dice el texto que no solamente que Booz sirvió de redentor para Ruth, sino que dice en Ruth capítulo 4, versículo 14, que tuvieron un hijo que se llamaba Obed, y dice que la historia, que ese hijo es alabado. Y ustedes saben cómo le dijeron a ese hijo de Booz y Ruth. Le llamaron redentor. Increíble. Dice Ruth capítulo 4, versículo 13. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Hablando del hijo de Obed. Y dice que su nombre sea célebre en Israel. Óigame, ¿el nombre de quién? De el hijo de Booz y Ruth. Y dice que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos lo ha dado a luz. Yo me sorprendo con esta descripción y esto que se dice aquí. Entonces, hermano, yo he escuchado más de una vez, y verdad, de buenos cristianos. Yo he escuchado que analizan el libro de Ruth y lo analizan de una manera romántica. Y hablan de cómo Ruth había quedado viuda, pero ella decidió seguir con Noemí, y por seguir con Noemí vemos cómo Dios le proveyó a este hombre para que ella no se quedara viuda. Y vemos en este contexto cómo, he escuchado inclusive, cómo algunos principios de cómo una mujer, aunque sea soltera, puede buscar la forma de dejarse ver de un soltero. Mira, hermano, óigame mi punto, hermano. Ese no es el propósito del libro de Ruth. Ese no es el propósito del libro de Ruth. Y hay que tener a veces cuidado, hermanos, porque entonces queremos ver situaciones que pasaron de una manera en ese contexto que, hermano, no necesariamente están ahí para que uno replique eso al día de hoy. Eso de que hizo Ruth, que fue a donde estaba Booz durmiendo y se acostó a los pies de Booz. Hermana, si usted está soltera, no haga eso, ¿ok? No haga eso, porque eso va a ser contraproducente, y eso no es lo que quiere enseñar el libro de Ruth. Y por eso, hermanos, que es bueno entender el contexto de lo que era una familia que había perdido a la persona principal, necesitaba un pariente que le decidiera de redentor para poder rescatar lo que era el apellido, lo que eran esas cosas. ¿Y cuál es el propósito del libro de Ruth? Mostrar cómo Dios mostró esa misericordia
dándole redentor a Noemí a través de lo que Ruth había hecho al casarse con Boaz. Pero hermanos, ¿cuál es al final el propósito último? El propósito último es de esa historia, es conectar eso que pasó al final del libro de Ruth con el hecho de que ese libro de ese Obed, resulta que dice el versículo más adelante, está conectado, si vayamos hacia el pasado, con Fares, está conectado con Fares. ¿Y quién fue Fares, pastor? Fares fue hijo de Judá, el hijo de Jacob. Pero no solamente se mira a Obed hacia el pasado para decir que hay esa conexión con Fares, sino que mira hacia el futuro y por eso dice en el libro en el Ruth, capítulo 4, versículo 17, las mujeres vecinas le dieron un nombre y le dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Y dice, él es el padre de Isaí. ¿El padre de quién? De David. O sea que Boaz y Ruth fueron bisabuelos de David. Y por eso concluye diciendo el libro de Ruth, estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boaz, Boaz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. Y hermanos, ¿qué dicen en los evangelios? ¿Quién era Cristo? ¿El hijo de quién? De David. Entonces, cuando se habla de Obed, cuando se habla de Boaz como alguien que sirve para redimir a Noemí, y tiene un hijo que se llama Obed, y se dice de Obed, oiga, me dice, bendito sea el Señor que no te dejó de hoy sin redentor, hablando de Obed, el hijo de Boaz y Ruth, y dice que su nombre sea célebre en Israel, que el niño sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Hermano, ¿de quién está hablando? Bueno, primariamente de Obed, pero ¿a quién apunta esa declaración? Apunta a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ese versículo habla de quién, es de Cristo. Por eso dice John Piper que este niño sea alabado no será fundamentalmente en sí mismo. Eso vendrá a través de su descendiente David y a través del descendiente de David, el Mesías. Todo esto sugiere que el papel del redentor en el niño tampoco es en sí mismo. O sea, no era que el niño en sí mismo era súper especial, sino que era a través de su descendencia. Él redimirá al producir un redentor, porque de Obed vino David y de David vino nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy seguro, hermano, que ustedes cuando leyeron el libro de Ruth, los que lo han leído, ustedes pensaron todas estas cosas que yo había dicho, ¿verdad? Pero por si acaso yo le comento estas cosas para que, por si acaso. No, hermanos, definitivamente cuando uno ve la teología bíblica y uno ve estos temas, uno se da cuenta y uno entiende el contexto y uno entiende, le hace más sentido lo que es la historia bíblica. Y hermanos, por eso, ¿cuál es mi plan, mi punto con todo esto? Yo estoy tratando de ayudarles a que ustedes aprendan a nutrirse de Cristo, a aprender a Cristo, a alimentarse de Cristo, hermano. ¿Para qué? Para que amen más a Cristo. Y a través de todas estas enseñanzas, cuando ustedes estén en el Antiguo Testamento, eso produzca en ustedes, hermanos, más amor y fervor por la persona de Cristo. O sea que ya vamos, hermanos, ya hemos visto en esta clase desde Éxodo hasta el libro de Ruth. Hermanos, ¿hay aquí, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Si quieres sacar un momentico sal de la pantalla un momento, Robin, para saber si hay alguna pregunta. Pastor, Sí, no es una pregunta, es un comentario breve que a mí me encanta cada vez que encontramos en la Biblia. Usted comentaba que Moisés, cuando el Señor le dijo que iba a consumir al pueblo, ¿verdad? Y que solo iba a ser una descendencia de él. Me encanta ver cómo Moisés abogó al Señor, como usted dice, como un ejemplo de lo que Jesús iba a hacer como intercesor. Pero yo creo que también tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos enseñan a que cuando oramos, nuestra mejor oración siempre va a ser la que abogue por la gloria de Dios, la que abogue porque su nombre sea exaltado, porque Él se vea más grande, más bello, más misericordioso, más justo. O sea, cuando uno ora a veces, no es lo mismo cuando tú vas, Señor, ayúdame con esto porque yo quiero esto, porque necesito tal cosa, que cuando uno va, Padre, que tu nombre sea exaltado a través de esta situación, en esta forma, en esta forma, en esta forma. O sea, creo que tenemos muchos ejemplos en la Biblia de un tipo de oración que aboga por la gloria de Dios en todo momento, y creo que Dios se goza en ese tipo de oraciones.
Sí, gracias, muy buen comentario. Miren, hermanos, recuerden, cuando nosotros, esto que estamos enseñando ahora, no es, y quiero que quede claro, no debe producir un incentivo como a no buscar aplicaciones prácticas en nuestras vidas cuando estamos leyendo la escritura, hermano, no. O sea, cuando usted lea la Biblia, aplíquela a su vida, así como eso que dice Lucila. O sea, usted ve a Moisés intercediendo, entonces usted tiene que decir, es un ejemplo para nosotros, para abogar por la gloria de Dios. O sea que eso es importante. Pero, hermanos, aprendan también a hacer la conexión con Cristo. Porque de hecho, cuando aprendemos a hacer la conexión con Cristo, entonces las aplicaciones se enriquecen más todavía. Y eso es importante. Mi esposa aquí me pasa una nota. Yo le voy a preguntar por ella, pero es ella que la está haciendo, que está aquí al lado mío. Dice, para hacer esas conexiones, ¿es necesario conocer la Biblia completa? Eso es una muy buena pregunta. No porque sea mi esposa, pero es una muy buena pregunta, como todas las cosas de ella. Pero, miren, hermanos, sí, realmente, vamos a ponerlo de esta manera. En la medida en que conozcamos mejor nuestra Biblia en sentido general, en esa misma medida va a ser más beneficioso para nosotros hacer estas conexiones que estamos haciendo. Porque imagínense, estamos hablando del libro de Ruth, por ejemplo, pero para que usted sienta toda la emoción de lo que yo quiero decir, si usted no conocía el libro de Ruth antes, bueno, tal vez usted pueda conocer un poquito de wow, lo emocionante que es, pero no va a ser igual que si usted ya conocía el libro de Ruth, pero no había hecho esa conexión del libro de Ruth con la persona de Cristo. Entonces, por eso es que es importante tener un entendimiento general de toda la escritura. Entonces, ¿por qué? Porque y por eso es que es bueno, hermano, leer toda la Biblia, o sea, hacer planes de lecturas, no necesariamente de un año, pero si puede de un año bien, pero si no de 2 años, pero el tema es tener un entendimiento general de toda la Biblia para que entonces, al hacer la conexión con Cristo, entonces todavía vea, wow, esto es mucho más grande y hermoso de lo que sabía hasta ahora. O sea que sí es importante, en la medida que conozcan más de la Biblia, en esa medida va a ser todavía más fácil hacer la conexión con la persona de Cristo. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, hermanos, yo voy a entonces, vamos a retomar entonces primero de Samuel, y yo quiero ya por causa del tiempo, yo voy a llegar hasta Saúl y ya voy a dejar a David para vamos a ver, dependiendo, ver si entro a David o lo dejo para una futura clase. Pero nosotros tenemos, hermanos, los libros de primero y segundo de Samuel. Luego del libro de Ruth se retoma la historia de Israel en primero de Samuel, donde se explica la necesidad de que el pueblo tenía una monarquía, necesitaba una monarquía que había sido predicha desde la época de Moisés. Y hermano, algo que nos dije hace un rato, aunque Israel es la simiente de manera corporativa, nosotros vemos que en el libro de Ruth se habla de la simiente individual, porque en el libro de Ruth no se centra en Israel como nación, sino que se centra en Boz y Ruth, en Obed, en el hijo de Obed, hasta llegar a David. Y lo mismo vamos a ver en primero y segundo de Samuel. Se habla de Israel, está Israel como nación, pero también está la línea davídica. Nosotros vemos, hermanos, como en el libro de primero de Samuel se inicia como el pueblo deseando tener una monarquía, y vemos como a un fruto de las debilidades que había en el sistema de los jueces. A pesar de que en ese momento Israel estaba dirigido por el profeta Samuel, que tenía un fuerte liderazgo, sin embargo, vemos como luego que envejece, los hijos de Samuel no fueron de ayuda en las labores políticas de Israel, teniendo inclusive una conducta deplorable. Y eso hace que el pueblo le pida a Samuel que quería un rey que lo dirigiera. Es importante, hermano, que sepamos que aunque el problema con esa petición no fue la petición en sí, sino la motivación con la que la hicieron. Porque ya había sido predicho que va a haber un rey en Israel. El problema fue la motivación. Ellos querían un rey como las demás naciones. O sea, ellos querían parecerse a las demás naciones de la tierra y se olvidaron de que ellos eran una nación especial, escogida por Dios. Entonces, en ese momento ellos dejaron de poner su confianza en Dios como su libertador. Por eso es que la culpa no estuvo en la solicitud en sí, sino en el motivo. Lo que no fue la solicitud en sí de un autor, sino lo que estaba detrás de la solicitud lo que la contaminó. Y por eso, hermanos, vemos cómo Saúl es elegido rey, y vemos cómo al inicio del reinado de Saúl actúa, oigan esto, actúa como si fuera como un siervo del Señor en cuanto a la posición que ocupa contra los enemigos de Israel. Porque ¿qué hace Saúl, hermanos? Al principio comenzó a luchar contra los enemigos de Israel, que eran los enemigos de Dios.
Sin embargo, hermanos, nosotros vemos que ese rey sería desechado por Dios al no tener un corazón para él, siendo evidenciado esto por la desobediencia a los mandamientos claros y específicos que tenía de parte de Dios. Y en su lugar, entonces, vemos que es elegido David. Como dice un autor, rechazar la palabra del Señor era rechazar al Señor mismo. Rechazar su autoridad es, en una palabra, rechazar su realeza. Como Saúl había rechazado al Señor como rey sobre él, el Señor rechazó a Saúl como rey sobre su pueblo. Y es a partir de ese momento, hermano, esto es importante, que nosotros debemos entender que Saúl pasó de ser el siervo escogido de Dios. Cuando decimos siervo escogido, no estamos diciendo que él era cristiano y dejó de serlo, no, hermano. Él era el siervo escogido de Dios en el sentido de que por su posición de rey sobre Israel, fue un siervo de Dios para luchar contra los enemigos del Señor. Pero nosotros vemos que Saúl pasó de ser el siervo escogido del Señor para vencer a sus enemigos, pasó entonces a actuar como la simiente de la serpiente, ya que él buscó entonces destruir a David. ¿Para qué? Para que David no ocupara el trono de Israel. Entonces, eso es importante que tengamos eso pendiente. O sea, Saúl quería destruir a David. ¿Y qué pasaba qué hubiera pasado si Saúl destruía a David? Oh, hermanos, que se frustra el plan y no hubiese venido la simiente, no se hubiera cumplido la promesa de la venida de Cristo. De modo que Saúl, hermanos, actúa en ese sentido cuando estaba persiguiendo a David como la simiente de la serpiente, queriendo destruir a la simiente de la mujer. Entonces, es a partir de ese momento, hermano, de la historia que se observa algo interesante, que ya mencionamos, comenzó a verse algo en el libro de Ruth. Y es que, como dice ahí en la pantalla, aunque Israel como nación es la simiente de Abraham y de la mujer, el tema de la simiente vuelve a identificarse también en términos individuales en la persona de David. De modo que la simiente prometida está representada al mismo tiempo en un pueblo de una manera corporativa y en una persona. David es llamado mi siervo, al igual que Israel como nación fue llamado su siervo. Y es así, hermanos, como vemos en medio de todo este panorama, cuando Saúl está persiguiendo a David, que Saúl es eliminado y finalmente, y David ocupa el trono, convirtiéndose en aquel que gobernaría a Israel y la defendería de los demás enemigos del Señor. Hermanos, hasta aquí alguna otra pregunta que tengan. Si puedes salir del slide, Robin. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Si no hay alguna pregunta, hermanos, he decidido mejor terminar un poquito antes la clase. No sé si alguien tiene algún comentario. Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Zuleika. Sí. Sabemos que, como usted dijo, David, si lo mataban, pues la línea por la cual venía El Salvador no iba a venir. Eso fue lo que usted dijo. Pero Isaí tuvo más hijos. O sea, no podía ser por otro hijo también de los de Isaí. Bueno, lo que pasa es que la promesa, acuérdate de nuevo, es un asunto de cómo Dios, en la elección de Dios. Cuando hablamos de la elección de Dios, no me refiero a la elección de salvación, sino que hay una línea mesiánica que fue prometida por el Señor. O sea, que ese es el punto. O sea, si en esa línea mesiánica Dios dijo que iba a ser a través de David y Saúl quiere destruir a David, entonces ahí se frustra el plan. Claro, eso es mirándolo, Zuleika, desde el punto de vista de cuando estamos leyendo la historia. Sabemos al final que el plan de Dios nunca se va a frustrar, ¿verdad? Porque los planes del Señor, si está en su decreto, eso nunca va a pasar. Pero nosotros tenemos que aprender a leer esa historia y vernos desde el punto de vista de la observación de lo que está pasando en el momento. Ese es el punto. O sea que podía ser por otro, sí, pero Dios había determinado que iba a ser por David. Y como había determinado por eso, entonces si Saúl quería destruir a David, era la simiente de la serpiente queriendo destruir a la simiente de la mujer. ¿Se entendió? Sí, pastor, entendido. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Francisco. Yo lo que quería apuntar es que es la soberanía de Dios. O sea, Dios es soberano y Él escoge a quien Él quiere. Entonces, Él había escogido de que de la simiente de David fuera que viniera el Mesías. Correcto. Entonces, por eso es que usted ve como el foco de la historia de la redención se centra entonces en la persona de David en este caso.
Y hermano, yo no me voy a meter más en David porque hay muchas cosas que decir de David de Salomón y prefiero entonces mejor que sigamos la próxima clase y lo veamos de una manera más detallada. Bien, mis hermanos, si no hay ninguna pregunta, hermanos, yo espero de verdad, hermanos, que ustedes cada día con estas clases, ustedes sientan más deseo, más pasión por ir a la palabra, por estudiar la palabra, por ver a Cristo a través de la palabra, por que esas cosas te sirvan también como aplicaciones prácticas a la vida de cada uno de ustedes. Y nada, hermanos, en la palabra de Dios hay mucho que aprender. Yo le decía, creo que lo he dicho en algún momento, pero si lo he dicho, perdóneme que lo repita, y es que para mí, el entender esas cosas fue tan sorprendente que yo en estos últimos meses me sentía como un nuevo creyente leyendo la Biblia de nuevo, porque yo decía, wow, pero cuántas cosas yo estoy viendo ahora. Y hermanos, le doy gracias a Dios porque yo he tenido el privilegio de leer la Biblia varias veces en mi vida. Yo me convertí en el 85, o sea que ha llovido un poco de allá para acá. Y hermano, yo estoy leyendo ahora, yo estoy ahora mismo en el libro del profeta Ezequiel, y yo digo, pero es impresionante. O sea, yo había leído ese libro en otras ocasiones, y yo estoy sorprendido porque en la medida que uno entiende estas cosas, hermano, la Biblia se hace fresquecita para uno y todos los días aprendemos cosas nuevas, hermano. Y eso es lo que yo también deseo para cada uno de ustedes. Bien, hermano, yo le voy a pedir al hermano Francisco, que tuvo hizo el último comentario. Mi hermano, si usted puede, por favor, despedirnos en oración, si le parece. Amén. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por tu palabra disfrutada en el día de hoy, predicada en el culto de adoración. Gracias por la escuela dominical. Gracias, Señor, porque tú has dado unos pastores, Señor, que atienden a tu rebaño, al rebaño que tú le has dado, y nos instruyen, Señor, en la palabra para que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor. Que tú nos sigas instruyendo a través de ellos, a través de tu palabra, Señor, y que nosotros podamos avanzar hasta que estemos en tu presencia por Amén. los siglos de los siglos. Amén, amén. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos. Hermanos, gracias por haber participado. Una bendición. Gracias por ver algunos comentarios ahí también que han puesto. Gracias. El Señor les bendiga, hermanos.